¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Vamos a leer la palabra y luego oramos nuevamente. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Puesto que buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Oramos. Padre, te doy muchas gracias por toda esta hermosa reunión que hoy estamos teniendo, en la cual hemos escuchado tantas cosas preciosas, hemos alabado tu nombre y ahora llega el momento de exponer tu palabra, que nos puedas traer luz y entendimiento, iluminar nuestra mente para poder entender tu palabra y eso nos lleve a buscar hacer tu voluntad cada día. Guíanos en este tiempo, dame la capacidad de expresarme, Señor, de ser fiel a tu palabra y que realmente esto pueda glorificarte en todo este tiempo. Pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. El título del sermón es Corrigiendo el pecado con integridad. En los años que tengo memoria de asistir a una iglesia evangélica, varios años, no voy a decir cuántos, ya creo que más de 30, uno de los asuntos que siempre generaba controversia, o al menos lo escuchaba desde que me acuerdo y que tengo memoria, era el tema de la disciplina a los miembros, la disciplina a las personas que iban a una iglesia. Y respecto a eso, particularmente, creo que lo he visto de todo. He visto pasar muchas situaciones. Personas a las cuales a veces se le caía, por así decirlo, con todo el peso de la ley, ¿no? Será bastante duro y se le hacía hacer muchas cosas raras. En cambio, con otros se veía como que cuando se mandaban a alguna situación mala, como que se miraba para otro lado y no se hacía nada. Por ejemplo, algunos eran disciplinados o amonestados por asuntos que eran absurdos. O sea, yo he estado, no voy a ponerme a contar algunas cosas, pero realmente hasta un cambio de peinado, un cambio de look de una hermana que en vez de que sea algo bueno, ¿no? Bueno para su aspecto, terminaba siendo algo para que tal vez genere disciplina, cosa absurda. Y en otros casos de cosas que eran realmente serias, se lo toma todo muy light, ¿no? Como que no, se tapaba y no se trataba el asunto muy a fondo. En otras ocasiones a veces pasaba que algunos líderes, algunos pastores de iglesia donde yo iba, como que tenían una regla básica de 1 año de banco. No importaba si era muy grave, menos grave, mínimo, sabías que ya te comías 1 año de banco, ¿no? Y a no decir nada. Y en cambio, o sea, gente que estaba arrepentida, por ahí esperaba 1 año en el banco, y había otros que se mandaban cosas serias y que por ahí un par de reuniones, ¿no? Y ya otra vez estaban activando. Sin tener certeza si estaban arrepentidos o no, pero ahí ya estaban de vuelta. A ver si.
Y siempre se escuchaba, ¿no? Yo escuchaba que las personas a veces con duda y se acercaban a los pastores o a veces por miedo a hablar, ¿no? La duda de por qué con unos sí y con otros no. ¿Por qué con el hermano Pepe, que es hijo de cualquier vecino, ¿no? Que no tiene ninguna... Se lo es tan duro y que tal vez con, no sé, un pariente, amigo, familiar de uno de los pastores no se tomaba el mismo asunto. Y evidentemente, hermano, esta forma parcial de tratar con el pecado, o sea, de tal vez ser diferente unos con otros, y pecado en un sentido de que a veces ni siquiera era pecado, pero también se lo jugaba como pecado, no creo que agradara a Dios, no creo que eso mostrara algo bueno de parte de Dios, porque generalmente generaba mucho malestar de ver cómo se trataban diferentes las cosas. Bueno, el tiempo ha pasado, ya uno ha transitado y uno intenta ahora hacer las cosas de una manera que honra a Dios y entendemos que para eso buscamos que la palabra sea nuestra guía, la que nos dé luz. Y la duda que puede surgir es, bueno, ¿cómo entonces tenemos que tratar los asuntos o los procesos de disciplina bíblicos? ¿Cómo deberíamos corregir a alguien que está pecando y no se arrepiente? ¿Cómo hacerlo? No está bien eso que tal vez muchos de nosotros conocemos el pasado, algunos son nuevos y no saben mucho de eso, pero algunos que están hace muchos años dicen, bueno, pero si eso no estaba bueno, ¿cómo debería hacerse ahora? Bueno, este pasaje que hoy tenemos nos ayuda a comprender un poco cómo tenemos que tratar con estos asuntos. Es uno, ¿no? Hay otros que nos van a ayudar, algunos tal vez los vamos a tener de referencia, pero este pasaje de hoy es claro o nos sirve para poder entender cómo tiene que llevar adelante el proceso. Como vimos la semana pasada, estábamos viendo, el apóstol está por ir otra vez a Corinto y va a tratar, y va a iniciar evidentemente el proceso disciplinario, y vimos ya un poco sobre las actitudes que tenía. Lo que no vimos hasta ahora es cómo lo va a tratar al proceso, y eso entonces es lo que vamos a ver hoy, y creo que es de mucha bendición para nuestra vida porque en la necesidad que tenemos de seguir creciendo, necesitamos ir conociendo cómo ir tratando con estos asuntos de una manera que honra a Dios. Y por lo que vamos a ver acá, no solo cómo tratar con el pecado de los demás, sino cómo tratar con nuestro propio pecado, lo cual es bastante interesante también. Así que te animo a seguirme, puedas escucharme, porque creo que va a ser un pasaje que puede ser de mucha edificación en esto de el trabajo o el servicio, el ministerio que tenemos de edificarnos unos a otros, de santificarnos los unos a los otros. El tema entonces del sermón, de acuerdo a esto que hablamos y de acuerdo a lo que tenemos aquí, es que para corregir el pecado de quienes no se están arrepintiendo, se tiene que proceder de una manera adecuada, de una manera íntegra, de una manera bíblica. ¿Está bien? Y lo que vamos a ver entonces, estamos hablando de que hay que proceder de una forma adecuada. Bueno, ¿cómo es esa forma? El pasaje nos da 4 principios que nos van a ayudar a tratar cada situación. Evidentemente hablamos de principio porque no hay una regla fija para cada situación, sino que cada situación es particular y por lo tanto tenemos que ver cómo tratar con esa. Pero evidentemente este pasaje nos da 4 principios bien claros para saber cómo tratar después con cada situación particular. ¿Te animás a seguirme? ¿Sí? Decime que sí, decime que no. Sí, bien, están conmigo. Vamos a ver el primer principio. El primer principio lo tenemos en el versículo 1. Para corregir el pecado de quienes no se arrepienten, se tiene que proceder con justicia, se tiene que proceder de una manera justa. El texto aquí comienza con un recordatorio. Lo mismo en la sección anterior, ¿se acuerdan? Esta es la tercera vez que voy a vosotros. El apóstol vuelve a anunciar de que va a visitarlos, ya vimos la vez pasada y lo volvemos a recordar. Es tercera visita porque su primera visita, por así decirlo, su primer viaje fue en el viaje misionero que él hizo que nos relata Hechos. El segundo viaje fue la visita triste, del cual Hechos ya nos relata, pero que lo vemos durante 2 Corintios. Y tenemos entonces esta tercera visita. Sabemos ya por la sección anterior, capítulo 12, versículo 20, que él iba a corregir a los que persistían en pecar y que no se arrepentían. Y vimos ya cuál era la actitud de él, ¿se acuerdan? Una actitud era con amor, ¿se acuerdan? Buscando edificar, con preocupación y dolor por el pecado. ¿Se acuerdan? Esas eran actitudes. Si usted no lo escuchó, bueno,
te animo a que lo escuches. Fue un poquito largo, reconozco, pero está bueno para poder escucharlo. Creo que ayuda a entender un poquito esto de las actitudes. Pero esta sesión, como te decía, ya apunta a ver cómo iba a desarrollar ese proceso. Y lo que dice primero lo siguiente ahí, dice, por boca, versículo 1, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, esto que está hablando aquí, este proceso que él empieza a hablar, era algo que ya era común en el Antiguo Testamento, que era común también en la enseñanza del Señor Jesús, y que es algo así, o sea, a la hora de juzgar una situación en la que puede llegar a haber pecado, se requiere que haya objetividad, ser objetivos, ¿está bien? Cuando aparentemente, presuntamente puede haber un pecado, se necesita objetividad. Y para eso, entonces, para que haya objetividad, una de las pautas necesarias es escuchar los testimonios. Esta idea de por boca es por el testimonio de 2 o 3 testigos que se pueda ir juzgando la situación. Estos testigos obviamente tienen que ser imparciales, no que sean personas que juzguen obviamente con objetividad. ¿Y por qué se necesitaba entonces el testimonio de 2 o 3 personas? Bueno, por un lado para que a la hora de tal vez juzgar una situación haya la suficiente información. Imagínense que Pablo estaba llegando a un lugar que hacía un tiempo que no estaba y para saber lo que estaba pasando necesitaba no solo tener la información que le había dado Tito cuando había viajado, sino la nueva información de lo que había pasado después de la salida de Tito. Entonces probablemente, no sé, para tratar con un hermano que estaba acá necesitaba otros 2 o 3 hermanos para ir preguntándole qué había pasado con el hermano durante el tiempo que él no había estado. Eso era parte de poder tratar con objetividad, no quedarse solamente con lo que tal o cual podía haber escuchado, sino con una información del momento. Y por otra parte también se necesitaban el testimonio de 3 testigos, ¿para qué? Para que justamente, si se iba a evaluar la situación particular de cada miembro y viendo que tal vez la persona no se arrepentía y por lo tanto se necesitaba realizar un proceso disciplinario, el proceso se ha hecho de la forma más transparente y honesta, ¿bien? Lo más objetivo posible, que no sea uno contra uno, sino varias personas que evalúen y entonces tener así la mayor objetividad posible, ¿está bien? Eso era lo que entonces buscaba y este es el primer principio a considerar cuando quiere desarrollarse un proceso en el cual se busca corregir a alguien que está pecando y no se arrepiente. Se necesita que se trate el asunto con justicia, de una manera justa, lo más justo que se pueda. Como remarcaba recién, este era un concepto que ya estaba del Antiguo Testamento. En aquel momento ya se mandaba a juzgar las cosas con rectitud. Por eso la ley de Dios requería la presencia de personas que pudieran testificar cuando se presentaban acusaciones. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 lo dice. No se tomará en cuenta, dice en el Antiguo Testamento, a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Ven? Si yo traigo una acusación con una hermana, tenía que presentar testigos, si no era su palabra contra la mía. Podía yo haber inventado una acusación y no sería algo objetivo ni transparente, que las personas dijeran, pero porque es el pastor, entonces hay que hacerle caso. No, se necesita que haya otros testigos. Aquí la ley de Dios en ese sentido era caso. Para que se pueda considerar esa acusación, también hacía falta algunos testigos. ¿Cuál era el punto? ¿Por qué se buscaba esto? Bueno, para que el veredicto sea lo más justo posible. De la misma manera también Jesús enseñaba que cuando alguien veía una actitud pecaminosa de otra persona, tenía que ir a corregirlo, pero si la persona no lo escuchaba, o decía que escuchaba, pero no le hacía caso, a la larga seguía haciendo lo que quería, entonces el Señor anima a que se convoque 2 o 3 testigos para que ellos evalúen la situación y puedan decir con objetividad, el hermano que te está acusando o el hermano que te está amonestando tiene razón con lo que está diciendo, porque evidentemente esto así es lo que corresponde. En Mateo capítulo 18, versículo 16. De hecho, no solamente tenían que juzgar, sino que en el caso de que evidentemente la acusación o la amonestación
era justa, también ellos pudieran animar al que estaba pecando a que se arrepienta. Mateo 18:16 dice, mas si no te oyeres, si no escucha tu hermano tu amonestación, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de otros 3 testigos conste toda palabra. Era para que ellos pudieran evaluar el proceso y entonces sea un proceso justo con objetividad. Todo esto apunta entonces a la imparcialidad al juzgar a los demás, a que se sea imparcial, a que se busque la rectitud y la justicia. Ahora, ¿por qué era este concepto tan importante? ¿Por qué pensás que será que Dios quería? Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en la enseñanza de Jesús, lo vemos aquí en la forma de actuar de Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué sería que Dios quería, o por qué la palabra de Dios aquí nos muestra de que esto tenía que hacer así? Bueno, primeramente porque Dios es justo. Dios es justo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, nos revela que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Dios es justo. Esto es uno de sus atributos. Un teólogo dice respecto a este atributo que, hablando de la justicia de Dios, que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que Él es recto. Por lo tanto, como Él es justo, Él quiere que su pueblo también muestre este mismo tipo de justicia, de rectitud. Por eso su palabra nos revela que la voluntad de Dios es que nosotros actuemos con rectitud, actuemos con justicia, vivamos una justicia práctica en todos los aspectos de nuestra vida y evidentemente también en este tipo de asuntos. Que a la hora de juzgar y de iniciar un proceso disciplinario, no solo porque uno dice, bueno, pero ¿cómo actuar con rectitud? ¿Cómo actuar con justicia? Bueno, para actuar con rectitud y justicia, a la hora de evaluar un proceso disciplinario, ¿cuál es nuestra norma de justicia? ¿Cuál es nuestra norma de verdad? ¿Cuál es la norma a la cual cada uno de los creyentes debe atenerse? La palabra de Dios. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque su palabra de Dios, ¿cómo es? Es recta, es justa. Entonces, Él nos da su palabra y Él que desea que nos ajustemos a ¿qué cosa? A su palabra para evaluar las cosas. Esta es nuestra verdad suprema, completamente recta que nos ha dado. Salmo 19:8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. La palabra de Dios es recta. Por eso nos sirve. Por eso para evaluar una situación con rectitud necesitamos la norma suprema de verdad que es la palabra de Dios. Como expresa el pastor MacArthur, dice, la disciplina en la iglesia no es una cacería de brujas donde se destruyen las reputaciones de las personas por acusaciones ligeras y sin fundamentos. Dios es un Dios de justicia, así cita Isaías capítulo 30, versículo 18, y ha diseñado un proceso de disciplina que es meticuloso y justo. El castigo de Pablo a los pecadores no arrepentidos de Corintios se ejecutaría estrictamente de acuerdo con la ley de Dios. Eso es lo que Él desea, que los procesos sean hechos de una manera recta, de una manera justa. Tristemente, hermano, le citaba hace un tiempo, cuando comenzaba, un ejemplo. Pero así como eso, seguramente algunos se rean porque seguramente usted ha estado en algún lugar, tal vez hace mucho tiempo atrás, donde tal vez no se juzgaba las cosas con rectitud. Y lamentablemente este principio, que tendría que ser algo habitual en las iglesias evangélicas, muchas veces se ha descuidado. Y el resultado es que como se ha descuidado este principio básico, se toman decisiones que no son rectas, que no son justas. Y cuando una iglesia no juzga rectamente, no está honrando a Dios. No está honrando a Dios. ¿Por qué? Porque está dando al mundo un testimonio incorrecto de Él. Las personas van a decir, acá no se está evaluando correctamente. Quiere decir que tal vez Dios no es tan recto, pero nada más lejos de la verdad. Hermanos, si usted va al Antiguo Testamento va a encontrar que, por ejemplo, en el profeta Isaías, el Señor amonestó duramente al pueblo de Israel. Y uno de los asuntos que más a Dios le desagradaba y sobre el cual más los retó
fue el tema de que ellos descuidaron la justicia. No estaban obrando justamente, rectamente. Isaías capítulo 1, versículo 16 lo dice. El profeta le dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y más adelante es más fuerte todavía, dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora está lleno de homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes, los líderes también estaban en esta onda, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Dios lo está juzgando porque ellos habían descuidado la justicia, no estaban juzgando rectamente. Y Él más adelante va a decir, yo voy a castigarlos, yo voy a tratar con ustedes y voy a hacer que nuevamente mi pueblo sea llamado pueblo, ciudad recta, ciudad de justicia. Ah, bueno, pero ese era el pueblo de Israel. No, hermano, si nosotros cometemos el mismo error, si vos cometés el mismo error, Dios también castigará tu falta. Dios no va a pasar por alto eso. Colosenses capítulo 3, versículo 25, aquí está hablándole a creyentes y le dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas para Dios. Si vos actuáis de una manera mala, Dios no lo va a pasar por alto. Y hermanos, aunque nuestra salvación no depende de las obras de justicia que podamos hacer, eso lo dice Tito capítulo 3, versículo 5, no depende de las obras de gracia, sino que Él nos ha salvado por su gracia, Dios nos salva por su gracia. Aunque esto es cierto, hermanos, el fruto esperable de cada creyente, de cada persona nacida de nuevo, es que pueda andar en rectitud, que pueda andar en justicia. Pablo le decía a su hijo espiritual Timoteo, pero nos dice también a cada uno de nosotros, tú, hombre de Dios, tú, mujer de Dios, tú, creyente, huye de las cosas, y no vamos a ver qué cosas, pero marca qué tienen que seguir. ¿Qué tiene que seguir primero que todo? La justicia, la rectitud. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Una iglesia entonces que desea agradar a Dios debe andar en rectitud. Y eso te incluye también a vos, porque vos también sos parte del cuerpo de Cristo. No es solamente los líderes, no es solamente algunos hermanos. Tuya también es la responsabilidad de andar en rectitud. Cuando corregís a alguien, tu forma de proceder tiene que ser con rectitud. Cuando tal vez te toque juzgar una situación, tal vez un hermano te llame para decir, mira hermano, está pasando una situación con un hermano, necesito que juzgues. También lo tenés que hacer con objetividad. ¿Y cómo lo haces con objetividad? Con la palabra de Dios. Porque hermanos, en un sentido, la edificación de la iglesia va a depender de que en cada situación donde haya que tratar con el pecado, se haga con justicia. Se haga de una forma justa. Y esto obviamente es tan cierto. En la iglesia, en tu casa y donde quiera que estés, tenés que vivir en rectitud, vivir una justicia práctica cada día más. Ahora ¿cómo es en tu vida? ¿Estás obrando con rectitud? ¿Estás actuando con justicia? Cuando corregís a alguien, ¿cómo lo haces? El siguiente principio lo tenemos en el versículo 2. Para corregir el pecado de quienes no se arrepiente, se tiene que proceder con severidad. Luego de comentar, ¿no?, cómo iba a tratar a cada situación, él dice, en cada situación voy a buscar 2 o 3 testigos para que por la boca de ellos conste todo lo que vamos a hacer. Ahora está diciendo otra cosa. Y tal vez parece que medio repetitivo, pero vamos a intentar entenderlo. Dice, he dicho antes, ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez,
no seré indulgente. El apóstol recalca cómo él fue procediendo en corregir. Aquí lo que está haciendo pareciera que es medio repetitivo, le está mostrando lo que él estuvo haciendo y cómo estuvo intentando corregir hasta ese momento de las actitudes pecaminosas. Yo lo traduzco de una manera para que vos lo puedas entender, porque es como que vuelve a repetir. Él estaría diciendo algo así. Así como les dije cuando estuve allá, ahora se los recuerdo como si estuviera ahí con ustedes. Que aunque esté ausente, les advierto que cuando llegue, no voy a ser indulgente con ninguno que siga pecando y no se arrepiente. Él está diciendo, yo ya se los dije, se los mandé a decir por carta, y sépanlo desde ahora, que cuando llegue, sí, te está diciendo varias veces, ¿no? Para que entiendan, todos los que sigan en pecado, y si incluso hay otro nuevo caso que ahora yo no sé, y ahora cuando llegue tal vez me encuentre, no voy a ser indulgente. Hermano, es medio duro Pablo, no, Pablo había procedido adecuadamente. Lo primero que, no es que él llegó primero con la vara y empezó a querer hacer de estos hermanos o de estas personas pequeños religiosos o fariseos. No. Lo primero que él hizo cuando llegó en aquel lugar fue predicar en el Evangelio. Fue que las personas pudieran conocer a Dios por medio del Evangelio. En 1 Corintios 4:15 le asegura eso, que él les había llevado el Evangelio, que por medio de eso los había llevado a la nueva vida en Cristo. Luego de eso, y cuando él se va, envía la primera epístola buscando corregir cosas de estas personas, de estos miembros de la iglesia, de estas personas que él consideraba creyentes. Y como los consideraba creyentes, ¿qué esperaba? Que ellos escucharan la amonestación y se arrepintieran. Eso es lo que esperaba. Cuando luego él va en su segunda visita, él no tiene tiempo para tratar los temas de cada uno puntual porque él se tuvo que ir debido al problema que hubo, entonces no hubo tiempo para corregir. Pero sí, él cuando se va, le escribe la segunda carta, que no es la que tenemos aquí, es una carta que se perdió, que es la que llamamos la carta triste, donde él les escribe con dureza. Y por lo que vimos después, muchos se arrepintieron gracias a esta segunda carta, la carta triste. Dice capítulo 7, versículo 8 y 9 de nuestro 2 Corintios que estamos leyendo, porque aunque os contristé, aunque los hice poner mal con la carta, no me pesa para nada eso, aunque en ese momento tal vez un poco me la aventé, porque veo que esa carta, la carta triste, aunque por algún tiempo los sintió mal, ahora yo me gozo, no porque fueron en ese momento contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Diciendo, aunque en ese momento puso triste, estoy gozoso porque eso hizo que muchos de ustedes se arrepintieran, se lamentaran, y esa tristeza los llevó a un arrepentimiento genuino. Pero había algunos que todavía seguían en rebeldía, eso lo estuvimos viendo desde el comienzo del capítulo 10. Todavía había gente que seguía en rebeldía. Ya la semana pasada vimos cuáles eran algunos pecados en los cuales algunos todavía persistían. Entonces, ¿qué es lo que correspondía ya en este momento? Ella los corrigió, primero les predicó el Evangelio, se hicieron creyentes, discípulos de Cristo, los corrigió, algunos se arrepintieron, algunos no. ¿Qué es lo que correspondía ahora cuando llegara? Seguir con el proceso disciplinario. Y de acuerdo a lo que vimos, ¿cómo tenía que seguir ese proceso disciplinario? Bueno, llamarlo, decir, hermano, venga usted. ¿Te acuerdas que yo te dije? Y vos me dijiste, bueno, no cambiaste. Hermanos, ustedes son testigos. ¿Esto que le dije? ¿Está bien? Sí, hermano Pablo, está bien. Bueno, te tenés que arrepentir. Y después vas a ir con otro y va a ser lo mismo. De acuerdo, ¿no?, al principio bíblico que vimos. Pero evidentemente, hermano, la situación no iba a quedar ahí. O sea, si después de eso que iba a hacer, de presentar 2 o 3 testigos, la persona no se arrepentía, lo que iba a hacer seguramente, de acuerdo al principio bíblico, ¿qué es? Hablarlo con la iglesia, que la iglesia llamara a esa persona que se arrepienta. Y si finalmente esa persona no se arrepentía, completar el proceso disciplinario y practicar la comunión. ¿Por qué tenía que
practicar las comuniones y retirar la membresía, porque la iglesia no podía seguir confirmando la profesión de fe de un miembro que luego de haber pasado mínimamente por 3 etapas de exhortación, todavía seguía en rebeldía, todavía seguía desobedeciendo. Y esto no era algo que había inventado Pablo, el Señor mismo lo había dicho. ¿Qué dijo el Señor? Si después de hacer todo ese proceso la persona no se arrepiente, dice, tenle por gentil o publicano. O sea, ¿qué está diciendo con eso el Señor? A esa persona no se le puede seguir reconociendo como un creyente genuino. Mateo 18, 17, el Señor lo dice. Si no lo oyere a ellos, a la persona, a los testigos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Ahora, la duda que estaba dando vuelta en Corintios, que es la que aquí el apóstol responde. ¿Cuál es la duda? La duda que tal vez nosotros también tenemos. Bueno, ¿será que Pablo va a corregir? ¿Será que Pablo va a llegar hasta las últimas consecuencias? Uno está acostumbrado a ver a veces los políticos, personas que dicen, no, vamos a llegar hasta la última consecuencia. Después no hacen nada. Pero ahí también estaba la duda. ¿Será que va a llegar hasta la última consecuencia? ¿Será que de verdad Pablo se va a animar a llegar al proceso, a hacer que tal vez el hermanito Pepe, que es tan bueno, es medio pecador, pero es bueno, ¿no? ¿Lo van a excomulgar? ¿Será? No. Pero nosotros lo queremos, el hermanito Pepe. Bueno, pero él no es necio. Ya le dijeron que tenía que cambiar. Ya le dijeron que no podía seguir murmurando, los hermanos, que no podía seguir generando división. Muy bueno el hermanito Pepe, pero bastante divisor. Bueno, ¿qué va a hacer Pablo? ¿Va a corregir eso? ¿Se va a animar? ¿Cuál es la respuesta del apóstol? ¿Qué dice nuestro pasaje? No voy a ser indulgente. Y en esta declaración se encuentra el segundo principio importante cuando se desarrolla un proceso disciplinario en alguien que está pecando y no se arrepiente. Hermanos, durante el tiempo que vaya realizándose el proceso, el principio es, no se puede tolerar la actitud de rebeldía. No se puede tolerar. Ahora, esto no quiere decir que no sea sabio esperar un tiempo, tal vez, para observar frutos de cambio. De acuerdo a la situación, a veces hay que esperar. No es que, bueno, le hablamos, para mañana tenés que cambiar. No. Conocía a pastores que eran así. Bueno, pastor es una forma de decir, pero que te decían así, ¿no? Sergio, dale 2 o 3 días y si no cambia, no. A veces es sabio esperar un tiempo para ver si la persona cambia. Pero lo que aquí está planteando es que cuando alguien directamente te está diciendo, no, yo no voy a cambiar, yo voy a seguir en esto, yo quiero seguir en esto, o cuando tal vez alguien te dice por un momento, sí, tenés razón, voy a cambiar, pero pasa el tiempo y no cambia, no se puede ser tolerante. No, esto de indulgencia es mirar para otro lado, no se puede. Hay que seguir avanzando en ese caso con el proceso disciplinario, incluso hasta una excomunión. Incluso si hace falta llegar hasta eso. Obviamente que no es lo que uno más desea, pero llegado el caso, la Biblia nos manda que hay que hacer eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante hacerlo? ¿Por qué hay que hacerlo? Bueno, hay varias razones. Puedo mencionarte 3 que son principales. La primera, hermano, la primera razón por qué es importante hacerlo, porque es una muestra de amor hacia esa persona que no se arrepiente. Cuando llamás a esa persona al arrepentimiento y no se arrepiente y uno termina retirando la membresía y haciendo que ya no pueda participar de los beneficios de la comunión con la iglesia, puede ser esa una manera en la que Dios utilice para hacer que la persona se arrepiente. Cuando se vea en la situación de que ha perdido la comunión con la iglesia, que ya no puede participar de la cena del Señor, que ya no puede participar del beneficio de la iglesia local, sea tal vez lo que Dios use en ese momento para llamar a la persona al arrepentimiento. Es lo que Pablo esperaba cuando llama a que excomulguen al hombre incestuoso que era miembro de la iglesia. ¿Se acuerdan en 1 Corintios 5:5? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Él dice, quizás con esta comunión logremos que esa persona
se dé cuenta de lo que está haciendo y se arrepienta. Dios puede usar eso. Entonces es un acto de amor a veces llevar la comunión. Segundo, hermano, otra razón importante es porque de esta manera se guarda a la congregación del peligro de la contaminación del pecado. El pecado es contagioso, hermano. Es peligroso porque puede contagiar. Yo veo tal hacer tal cosa y no se hace nada. ¿Y por qué si lo hace yo no? ¿Y por qué si este está murmurando yo no voy a murmurar? O me habla murmuración y yo no sigo el juego. Puede pasar. Pablo ilustraba esta verdad con una pregunta directa a los hermanos en 1 Corintios 5:6. Hermanos, ¿no saben que un poco de levadura leva toda la masa? Eso ilustra bien esta idea. Finalmente, hermanos, la tercera razón, creo yo la más importante, es porque de esta manera también se guarda el testimonio de Cristo y de su iglesia. Porque, hermanos, si el pecado no es atacado y el mundo ve que la iglesia le da lo mismo que las personas vivan inmoralmente, fuera de lo que se espera que supuestamente los creyentes tienen que hacer, ¿qué va a pensar el mundo de Dios? ¿Qué va a pensar? Seguramente ellos van a pensar que este Dios que adoramos no es tan santo, porque deja pasar cosas. Pero hermano, nada es más lejano de la realidad que eso. Por eso es que debemos guardar la santidad de la iglesia, porque es la iglesia quien da el testimonio de Cristo, de Dios al mundo, de cómo es Dios. Esa es nuestra responsabilidad hoy. Mientras Cristo estuvo en el mundo, Él mostró los frutos, cómo era Dios. Hoy la iglesia tiene que mostrar visiblemente cómo es Dios. Lo va a hacer imperfectamente, claramente que sí, pero debe esforzarse por mostrar la misma santidad. Pedro lo dice bien claro. Primera de Pedro 1, 14, 16. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían cuando estaban en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Entonces, hermanos, tenemos aquí 3 razones, podríamos dar otras, pero mínimo tenemos ya aquí 3 razones que son, creo que más que suficientes para entender por qué cuando estamos en un proceso de disciplina, si la persona no se está arrepintiendo, no se puede ser indulgente. No se puede, hermanos. Lamentablemente, así como decía hace un rato, nuevamente, hermano, es muy triste, pero a la vez muy común ver casos de iglesia donde no tratan con severidad el pecado sin arrepentimiento. Es muy lamentable. Da un muy mal testimonio de esa iglesia. Porque las personas tal vez van a decir, bueno, pero en esta iglesia es bueno porque tienen doctrina de tal y cual reformador. El mundo no ve eso, hermano. Pero el mundo va a saber si nosotros aceptamos a un inmoral y no lo corregimos. El mundo lo va a saber y el mundo sí va a decir, ¿cómo puede decir que esa iglesia no acepte eso? El mundo no va a decir, ¿cómo esa iglesia no enseña la doctrina de la gracia? El mundo ni sabe eso, pero el mundo sí va a decir, mira, en esa iglesia hay una persona que hizo tal y tal cosa y no hace nada. Y es triste, hermano, pero a veces en iglesias se han tomado actitudes disciplinarias de acuerdo, como decimos nosotros, a la cara del cliente. O a veces líderes que no han tomado decisiones de tratar por el famoso favor por favor. Es triste, hermano, pero yo lo he visto. No digas nada vos porque si yo digo lo acerca de lo que vos hiciste. No, entonces no voy a decir nada. Es triste, hermano, es triste eso. Eso, hermanos, deshonra el nombre del Señor. Y lamentablemente ha traído consecuencias desastrosas en mucha congregación, hermano. Ahora, lo interesante es, ¿y cómo prevenimos eso? Aquí, en el pueblo de Dios, ¿cómo logramos prevenir eso? ¿Cómo puedo yo desde mi lugar prevenir eso? Bueno, creo que hay 2 cosas que son importantes, 2 medios. Primero, hermano, creo que vas a
ir tratando con más severidad el pecado cuando vayas desarrollando un concepto más alto acerca de quién es Dios. Porque cuando lo vayas conociendo más y vayas entendiendo más cómo es Dios, vas a tener mucho más temor de Él. Pero también, hermano, cuando tengas un concepto más alto del Evangelio, de lo que es el hombre y lo que es el pecado, eso también te va a ayudar. Cuando entiendas la obra de salvación de Cristo, cuánto fue el precio, aunque tal vez te pases toda la vida porque nunca llegaremos a entender completamente cuánto es el precio que se pagó en esa cruz, a medida que vayas entendiendo cuánto fue lo que se pagó, qué fue el peso de tu pecado y cuánto fue el amor que fue mostrado, como escuchábamos hoy, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué manera? Por medio del Evangelio lo vamos conociendo cada día más. Cuando vayas entendiendo eso cada día más, vas a tener mucho cuidado acerca de querer seguir viviendo en pecados. Vas a tener mucho menos tolerancia por el pecado, porque vas a saber cuánto costó pagar por el pecado. Entonces, es necesario ir renovando, como dice Romanos 12, nuestra mente, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Es necesario, hermanos, que sigamos avanzando en este conocimiento, porque a través de ese conocimiento nos va a pasar algo semejante a lo que pasaba el apóstol. ¿Se acuerdan que lo vimos? Capítulo 12, versículo 21. El pecado de los demás, él les generaba una preocupación, un dolor, hermano. ¿Cómo Pablo tenía semejante dolor por el pecado? Porque él tenía un conocimiento cada día más amplio de quién era Dios, del Evangelio de Cristo y lo que era el pecado. Ahora, mi pregunta es, ¿y cómo estás procediendo ante el pecado? ¿Cómo es en tu vida? El tercer principio que nos da el texto es que para corregir el pecado de quienes no se están arrepintiendo, se tiene que proceder con humildad y con firmeza. Con ambas cosas. Luego de remarcar que él no iba a ser indulgente, que el proceso iba a seguir hasta el final, ante estas situaciones, el apóstol empieza a defenderse un poco respecto a cosas que estaban diciendo de él. Él dice, pues que buscáis una prueba de que Cristo habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Pablo ya remarcó que no iba a ser indulgente con los que estaban pecando y no se arrepentían. Pero, aunque él dice y aclara de que no va a ser indulgente, los detractores, sus enemigos, los falsos apóstoles, ¿saben lo que le decían a la gente? Algunos, Pablo dice que es duro, pero no le haga caso. Se hace nomás el duro. No, pero se hace el malito porque de lejos, dice. Deja que venga acá a ver si se va a hacer el duro acá. Eso es lo que estaban diciendo, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? O sea, ellos estaban acusando de que él no tenía autoridad, que él no tenía firmeza para corregir. Capítulo 10, versículo 10, 2 Corintios, dice, porque la verdad dicen, ¿quiénes dicen? Los falsos apóstoles, mis detractores, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil. Y la palabra menospreciable, no tiene ninguna autoridad porque no tiene firmeza. Ahora, él le responde, pero no está respondiendo para intentar, Pablo diciendo, yo me la banco. Él no le importaba. ¿Se acuerdan que ya vimos varias veces? No me importa cómo me juzguen, ni yo me juzgo, el que me juzga es Dios. Él no se preocupaba por eso, en realidad, por intentar mostrar qué duro que era. Lo que a él le importaba, hermano, es que si se ponía en juicio su autoridad, su firmeza, si alguien decía, bueno, entonces Pablo no tiene autoridad, en realidad no tiene autoridad, entonces, ¿qué peso podía tener su enseñanza? ¿Qué peso podía tener el evangelio que él había predicado? Eso es lo que le importaba. Si ellos dudaban de su autoridad, era solo el paso previo para dudar acerca de su enseñanza, y él no estaba dispuesto a que eso pasara. Él no iba a defender a él como mensajero, pero el mensaje no iba a dejar que nadie lo destruyera. Por eso él declara lo que dice aquí este versículo.
puesto que ustedes están buscando una prueba de si Cristo habla por medio de mi vida, si yo tengo autoridad, sepan que Él ha obrado, que Él no ha obrado débilmente en ustedes, sino que Él ha sido poderoso en vosotros. Ahora, ¿por qué responde de esta manera? ¿Por qué no dice, sí, yo tengo autoridad y ya, ¿no? ¿Te acuerdas? Había un político hace un año atrás que decía, dicen que no soy duro, ¿no? Y golpeaba la mesa, ¿no? Porque creía que así mostraba dureza. Después, bueno, se fue en un helicóptero, pero no importa. El punto es que él dice, no va a mostrar su dureza por él, porque él, en un sentido, no era duro por sí mismo. Lo que él empieza a remarcar acá es lo siguiente, que su autoridad no provenía de que él fuera alguien duro. ¿Se acuerdan que él dijo, mientras yo estuve entre vosotros, dijo en 1 Corintios, estuve muy débil, con mucho temor? No soy un hombre poderoso, fuerte por mí mismo, pero evidentemente la autoridad y el poder que tengo está demostrado por lo que Dios ha hecho en ustedes, por cómo Dios me ha usado. Él había sido un instrumento poderoso en manos de Dios. Él está diciendo, piensen ustedes lo que eran, estaban en una ciudad inmunda, una ciudad corrupta, lleno de pecado. Y a pesar de eso, Dios me usó por medio del Evangelio para plantar una iglesia, un lugar. Imagínense, hoy tenemos iglesia o iglesias cada una cuadra, hasta la misma cuadra, pero en ese momento la iglesia en Corinto era única, en medio de un lugar que estaba lleno de gente perversa. Y aún así, en medio de toda esa situación, había gente que estaba ahí adorando a Dios, viviendo de una manera santa, cambiando la cultura de corintizar por ahora santificarse, dejando de hacer las prácticas mundanas y empezando a vivir de una manera santa. Eso mostraba el poder de Dios. Eso había producido un cambio real. Pero, como si no alcanzara todavía con eso, todavía él tenía algo más para decir. Él dice, busca una prueba de que, versículo anterior, busca una prueba de que Cristo habla en mí, el cual no es débil, está hablando de Cristo para vosotros, sino que Él es poderoso en vosotros, Cristo es poderoso en vosotros. Pero se para un segundo y tiene que hablar algo más de Cristo. Y ahí habla el versículo 4. Dice, versículo 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, hablando de Cristo, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. El apóstol se ha parado para hablar, ¿no? Ellos le están preguntando, ¿tenés autoridad para hablar y para demostrar que venís de parte de Cristo? Sí, por lo que hice, pero piensen un segundo en Cristo. Ya que me lo mencionan a Cristo, hablemos de Él. Él fue crucificado en debilidad. ¿Qué quiere decir esto, crucificado en debilidad? Que Él fue humilde en dar su vida por los pecadores. El Dios que creó los cielos y la tierra, que por una palabra hizo todo, se humilló, dice Filipenses 2:8, para morir en la cruz. Pero también, así como se humilló, haciéndose hombre para morir en la cruz, vive por el poder de Dios. O sea, al tercer día resucitó con poder y hoy vive y vivirá para siempre y recibió autoridad sobre todas las cosas que existen, como vimos, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todo se sujeta a su autoridad. Ese mismo, dice Pablo, que ustedes vieron débil muriendo en la cruz, hoy tiene plena autoridad y gobierna sobre todo el universo. Ese es nuestro Señor Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, este pasaje nos presenta esa doble figura de nuestro Señor Jesucristo. Él es el siervo humilde, pero también es el Rey soberano. Él es el Cordero, pero también es el León. Él se humilló hasta lo sumo, pero hoy gobierna sobre todo. Él es nuestro Señor. Mateo lo reclama y lo dice claramente.
Mateo 21:5, todo esto aconteció Jesús entrando en Jerusalén, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El rey humilde, poderoso, pero humilde también. Y pensando, el Señor mismo habló sobre su humildad, ¿se acuerdan? Él dijo, imíteme a mí, que soy manso y humilde. Él lo dijo. Él era humilde. Él podía decir, si nosotros dijéramos, mirá, imítame a mí que soy humilde, ya dejamos de ser humildes. Pero él podía decirlo, ¿por qué? Porque él realmente fue humilde en todo. Pero así como fue humilde, también a la hora de corregir, corrigió como si fuera un rey, con la autoridad de un rey. Mateo capítulo 21 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y le dijo, escrito está. ¿Qué dijo? Mi casa, ¿de quién era esa casa? De él. Casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y nadie fue capaz de decirle, no, pará un cachito, Jesús. Lo sacó a todo, porque él tiene toda autoridad. Tiene la autoridad del rey, pero también es humilde. Y a partir entonces del ministerio de Jesús es que Pablo dice, así como Él es, nosotros también somos. Podemos ser humildes, pero no por eso dejamos de tener autoridad de acuerdo al poder que Dios nos ha dado. Lo mismo con nosotros, por eso dice, así como fue Él, nosotros también somos débiles en Él, en un sentido, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Esta es la respuesta más terminante, hermano, para los que estaban sembrando dudas respecto a la firmeza del apóstol. Así como Él mostró humildad en muchas ocasiones para enseñar y corregir, por medio del poder de Dios, Él tenía autoridad para corregir a los que no se arrepentían. Y esa autoridad no solamente lo hacía con los corintios, que a uno dice, bueno, pero con los corintios lo hacía porque eran unos pichis, no. Lo hacía con los corintios, y si Él tenía que corregir aún al líder principal de la iglesia aquel tiempo, como era Pedro, Él también lo iba a hacer. Y lo muestra. En Corintios, como hemos visto, dice, ruego pues cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Voy a tratar con firmeza, aunque he mostrado humildad. Y en Gálatas 2:14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Imagina la cara de Pedro, no habrá sabido qué responderle. No había problema. Si tenía que iniciar un proceso disciplinario con Pedro, lo iba a hacer. Porque la autoridad de él no venía porque él era un hombre poderoso, sino porque Dios le daba esa autoridad. De acuerdo a vivir a la verdad. Y este es el tercer principio que se debe considerar cuando se trata entonces, hermano, con aquellos que están pecando y no se arrepienten. El proceso tiene que realizarse siempre con humildad, pero también con firmeza. No hay lugar para el orgullo, para la soberbia. Si vos estás amonestando a otro, no tenés que tener soberbia, tenés que ser humilde, considerándote a vos mismo, que tal vez vos estés otro día en esa misma situación, pero que tengas humildad no quiere decir que no tengas firmeza para decir esto está mal. ¿Me entienden? No es que... Yo sé que a veces es un equilibrio, ¿no? Y sé que a veces el problema está que hay un gran déficit en muchos. Porque a algunos les resulta fácil la firmeza, pero no les resulta fácil la humildad. Y a otros son súper humildes, pero nada firmes. Y algunos hasta piensan de que hoy hay que elegir una cosa u otra. Una cosa no anula la otra, hermano. De hecho, si no están ambas cosas, los procesos se van a dificultar. Porque o te vas a volver contralegalista o te vas a volver un libertinaje total, no importa nada. Ni una cosa ni otra, hermano. Ni una cosa ni otra.
Y esto es importante, este equilibrio entre la firmeza y la humildad, tenés que revisarla en tu vida. Yo no sé cada uno de ustedes con cuál lucha. Sé que cada uno debe luchar a veces mantenerse muy firme o a veces mantenerse humildad, pero tenemos que verlo, hermano. Tanto cuando quieras corregir a alguien en la iglesia, como también en cualquier otro ámbito, aún en tu casa. Conocemos a veces que esto es un gran déficit en muchos hogares y aún en familias cristianas, papás que son recontra rígidos, hasta autoritarios. Y eso no está bien. Pero también está el otro extremo. Recontra y nunca le dicen nada. Ni una cosa ni otra. Algunos nos cuentan, ¿no? No, ¿sabes que papá cuando me agarraba de chico, no? No me dejaba pasar una, ¿no? Dejaba respirar. Lo primero que encontraba, ¿no? Y a veces hay violento, ya no es una corrección, sino violencias brutales. Eso no está bueno. Pero tampoco está bueno el otro extremo. Todavía estaba queriendo buscar un sketch, me acuerdo cuando era chico que mi papá miraba el actor Calabró, ¿se acuerdan? Que tenía una hijita que rompía todo la nenita, tiraba todo, los más grandes se acuerdan, los más chiquitos no creo, pero... Y cuando él le corregía, le agarraba la trencita, ¿no? Y le daba como en la cabeza. No le corregía nada. Y hay papá que así no le corrige nada. El nene está rompiendo todo, ¿no? En la piel de Judas, como decimos. Pero ahí está, ¿no? Bueno, ya va. Es chiquito, ¿no? No entiende. No corrige nada. Hermano, tenemos que ser balanceados. Con firmeza, con humildad, con ternura y a veces siendo estrictos. Tenemos que buscar ese equilibrio. No digo que sea sencillo, pero tenemos las herramientas para poder lograrlo. Ambos extremos, hermanos, no agradan a Dios. Evidentemente que no. Ahora me pregunta, ¿cómo es en tu caso? ¿Hay solo humildad? ¿Hay solo firmeza? ¿O hay la humildad y la firmeza adecuada? ¿Cómo te pasa a vos? Finalmente, el último principio es que para corregir el pecado de quienes no se arrepienten, se tiene que proceder con un llamado a la reflexión de quienes están siendo amonestados. Se debe llamar a la reflexión. Versículos 5 y 6. Aquí, como que Pablo contó un poco lo que va a hacer, pero ahora lo que hace directamente en esta epístola está apuntando a aquellos que todavía persistían en pecar y no se habían arrepentido. Les habla directamente a ellos. Es como que no lo dice acá, pero está diciendo, bueno, ahora al que estaba leyendo, presta atención, hermano Cholo, vos que seguís en la tuya, mirá, escuchá lo que dice acá Pablo, ¿no? Está apuntando directamente. ¿Y qué le está diciendo directamente? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Aquí el llamado del apóstol era que hicieran una evaluación personal. Tenían que examinar. ¿Qué tenían que examinar? ¿Qué dice ahí? ¿Qué tenían que examinar? ¿Examinar vosotros mismos? ¿Qué cosa? Si estaban en la fe. Tenían que probarse ellos mismos, dice también ahí, y evaluar sus obras. Pruébense, evalúen sus obras. Tal vez muchos de ellos un tiempo atrás habían escuchado el Evangelio y pensaron que habían creído de verdad. Tal vez notaron ciertos cambios en su vida, pero parece que esos cambios no fueron muy duraderos porque estuvimos viendo que seguían en cosas y seguían pecando y no se arrepentían. Y en cosas que no eran leves, eran cosas graves, que tenían que ver con cosas comunes del mundo, no de creyentes, que caracterizaban a los mundanos, no a los creyentes, y no se estaban arrepintiendo. En esta situación, alguien que está en esta situación tiene que meditar si realmente está en la fe. Lo que está diciendo es normal. Si vos seguís persistiendo en el pecado, en esos pecados que mencioné, y no se arrepiente, examiná si estás en la fe. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, la fe sin obra está muerta. O sea, una fe que no produce buenos frutos no puede ser una fe genuina. Santiago lo dice claro. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Algunos dirán, tú tienes fe, yo tengo obras. Él dice, muéstrame tu fe sin tus obras
¿Qué fe es? La fe muerta. Y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. El hermano Paul Washer lo dice con claridad, dice, todo aquel que dice que Dios le ha salvado y sigue viviendo como vivía antes, le pregunto, ¿Dios lo salvó de qué? Entonces, en este llamado lo que se buscaba es que cada miembro reflexionara, cada miembro que todavía no se había arrepentido. ¿Qué tenía que pensar? ¿Jesucristo está en vosotros? Él tenía que pensar, ¿Jesucristo está en mi vida? ¿O mi fe es reprobada? ¿O mi fe está muerta? ¿Cómo lo sé? Bueno, tengo que pensar en mi vida, a ver qué es lo que estoy haciendo. Él está diciendo eso, por favor, evalúense, piensen en lo que están haciendo. Si te quejas una vez, te quejas otra vez, te quejas otra vez, te quejas otra vez, y te quejas, y te quejas, y te quejas, y te quejas. Hay razón para pensar. Si tal vez tu fe es genuina. Y te dice, mirá, deja de quejarte. Y vos volvés a quejarte, y seguís quejándote, y te dicen que no te quejes. O si te enojás, y te volvés a enojar, y no hay un cambio, O si estás murmurando, o si estás cayendo otra vez en el pecado sexual, y volvés a caer en el pecado sexual, y volvés, y te vuelven a decir, lo que estoy pidiendo, lo que estoy diciendo, no te estoy diciendo. Pablo está diciendo, yo ya estoy seguro que ustedes no están en la fe. Está diciendo, examínense, piensen. O sea, esta sección no solo apunta a la acción. Evidentemente, lo que Pablo hace es lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros cuando corregimos a alguien. ¿Qué es? Llamarlo a la reflexión, decirle, hermano, ¿esto que estás haciendo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Eso es correcto de un creyente? Evidentemente hay una parte del que corrige, pero también esto está mostrando ¿qué cosa? Que se necesita que aquel que está siendo corregido, los corintios tenían que piensen, reflexionen. Evidentemente, para que haya un proceso adecuado de corrección, para que realmente pueda haber un proceso bueno, hermano, tiene que haber tanto buenas acciones o acciones que necesitan tanto de los que van a corregir como los que son corregidos. Ahora, tu duda tal vez que diciendo, bueno, se entiende eso, Sergio, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? ¿Qué tengo que ver? Yo no soy los corintios. Bueno, ¿sabes qué tiene que ver con vos? Porque la realidad, hermano, que esto que Pablo está haciendo con los corintios, de mandarlo a examinarlo, es algo que todos los creyentes pasamos en algún momento de nuestra vida. Vos y yo somos pecadores que todavía luchamos con la carne. Y por lo tanto, hermano, es muy probable que en algún momento algún hermano me diga, Sergio, mira, quiero hablar con vos. ¿Puede ser? Sí. Mira, Sergio, yo creo que estás pecando con esto. ¿Puede pasar eso? No, pero vos sos pastor. Soy un pecador. ¿Puede pasarme eso, Sergio? Claro que puede pasarte, porque sos un pecador. Y porque tal vez un hermano se esté dando cuenta que estás pecando y entonces te llame y te diga, mirá, esto estás haciéndolo mal. Esto estás pecando. La Biblia dice esto y vos estás haciendo esto otro. La Biblia dice que hagas esto y vos no estás haciendo eso. Una y otra vez. ¿Y por qué? Porque hay pecados en tu vida que necesitan ser corregidos. A veces la palabra te va a corregir, pero a veces vos te vas a engañar. Tu corazón te va a engañar. Y tal vez empieces a justificar tus malas obras. Vas a decir, no, pero yo me enojo, pero la Biblia dice que no me tengo que enojar. Pero lo que pasa es que vos no sabés lo que es mi esposo. Es un desastre. Y que querés justificarte. La Biblia te dice, no importa, pero vos intentás justificarte. Tu corazón te engaña. Por eso, hermano, el llamado de este pasaje sirve tanto para los corintios como para vos mismo. Aquí, el cuarto principio que se desprende de este texto y que tenemos que ver es que se requiere llamar a los que son corregidos, que reflexionen en cuanto a lo que están haciendo y que vean si están actuando mal y que ellos reflexionen y que si están actuando mal se arrepientan. Hermano,
cuando te corrigen, cuando recibís una exhortación, lo más sabio que puedes hacer, ¿sabes qué es? Antes de ponerte a la defensiva, antes de decir, hey, vos quién sos, o que te pongas a llorar como para que la persona diga, bueno, ya está, no te digo más nada. Antes de que intente defenderte, antes que diga todas las cosas buenas que haces y que muestre todo, antes de hacer todo eso, reflexionar lo que te están diciendo. Eso es lo más sabio que puede hacer. La persona no está remarcando que seas el peor de todo. La persona no está remarcando no, te está marcando lo que dice la Biblia, hermano. Meditalo. Y una vez que lo medite, no en el momento ahí con locura, tal vez reflexionalo y pensarlo. Y ahí vas a ver si tal vez lo que está diciendo es correcto. Buscar en la Biblia. Si te lo dijo por la Biblia, bueno, estás enojado, enojate con Dios, no con el hermano. Y cuando te digo de que no te enojes con el hermano, justamente es esto, la reflexión no tiene que ser solamente respecto a eso en tu vida, sino también respecto a los que te corrigen. Esto es lo que finalmente pide el apóstol en el versículo 6. Dice, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Su deseo era que ellos puedan ser humildes y reconocieran que no está reprobado. Que ellos dijeran, no le vamos a escuchar a Pablo porque él no es justo, no es fiel con lo que está diciendo. Él dice, espero que ustedes se den cuenta y reconozcan que yo no soy reprobado. Y en esto Pablo los ponía en una disyuntiva. Los ponía no como los encerraba. ¿Por qué? Porque imagínense que los que todavía estaban en rebeldía dijeran, no, Pablo está reprobado. Pablo no está diciendo esto porque, bueno, él es cualquier cosa. ¿Qué pasaba? Si ellos decían de que Pablo no era fiel, que él era reprobado, ellos tenían que reconocer entonces, y bueno, nosotros ¿a quién creímos entonces? ¿A qué evangelio? Nosotros somos evangélicos porque escuchamos el evangelio de él. Si nosotros decimos de que él es reprobado, nosotros también somos reprobados. Entonces, esa no era la opción. Pero si decían por otro lado de que él sí estaba aprobado, ¿qué se esperaba entonces? Que se hicieran cargo. ¿Ven? Pablo lo había encerrado. Pero lo hacía porque los amaba, estaba buscando que ellos se arrepintieran, que ellos pensaran. Hay personas que ante esta disyuntiva se van, ¿no? Y bueno, dicen un montón de cosas. Pero, hermanos, esto que le pasaba a los corintios es tan importante para ellos como para tu propia vida. Bueno, si un hermano que te ha mostrado un montón de veces amor, un montón de veces te ha mostrado que te ama, que ha orado por vos, que ha estado en momentos difíciles, en muchas ocasiones, te está confrontando con un pecado, sé humilde para considerar su exhortación, porque probablemente sea el medio que Dios está usando para corregir tu vida. Deja de poner excusas. Ese hermano tuyo que era tu amigo no se volvió tu enemigo por confrontarte con la verdad. Dejá de querer argumentar, ¿no? Como para intentar zafar o decirle, y vos me decís, vos haces esto. No actúe de esa manera. Pensá, reflexioná. Ahora, hay una pregunta obvia. ¿Cómo es en tu vida? Cuando las últimas 5 veces que un hermano te ha corregido, ¿cuál fue tu actitud? ¿Cuál fue? ¿Cómo respondiste? Dice, bueno, sí, me puse a llorar, pero ¿por qué lloraste? ¿Para que te tuvieran lástima y no te siguieran corrigiendo o porque estabas arrepentido por tu pecado? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Vos la sabés? Hermano, una iglesia que desea crecer en santidad, y este es nuestro deseo para nuestra iglesia, necesita revisar estos 4 principios, hermano. Se requiere entonces que aquellos que van a corregir lo hagan con justicia, con severidad, con humildad, con firmeza. Y que de acuerdo a eso llamen a otros a que abandonen el pecado y se vuelvan a Cristo de todo corazón. Y también se necesita para que la iglesia crezca que los que son corregidos
reflexionen en la exhortación que reciben y que también sean humildes en escuchar al otro que te está corrigiendo. Seguro, hermano, que si cada iglesia tomara muy en cuenta estos principios, cada proceso disciplinario iría mucho mejor. Y en cada iglesia se evitarían muchos problemas como los que vivimos y sé que agradaríamos a Dios. Finalmente, así como remarcaba en el sermón pasado, y hoy lo vuelvo a remarcar, es importante que no tomes a la ligera el pecado, ni el de tu propia vida. Que si hoy Dios te está llamando a que te evalúes, tal vez Dios te está confrontando con tu malas obras, es esencial, vos que me estás escuchando, que dejes de dar vuelta con eso, que dejes de poner excusas. No sirve de nada que te justifiques o que te convenza a vos mismo que lo que te está faltando es ponerte las pilas. No alcanza con eso. Un cambio superficial no sirve de nada. Es como querer pintar una pared que está toda rajada. Va a pasar un par de días y va a seguir estando ahí el problema. Tampoco sirve que digas, bueno, lo que pasa es que no puedo abandonar, yo intento, pero no puedo. Cuando tal vez el asunto es que no quieras dejar eso. La única solución para esta situación es lo que te estoy marcando en este pasaje. Examina tu vida, por favor. Considera tus obras. Y si ves que realmente los frutos que se esperan de vos y los frutos que está mostrando no solo de un creyente verdadero, lo que pueda estar pasando que quizá no sea un creyente verdadero. Y si ese es tu caso, lo que tenés que hacer hoy mismo, ahora mismo, volverte al Señor de todo corazón. No confiando en tu propia justicia, sino en la justicia de Cristo, en la obra del Salvador. Por eso tenemos que hoy vengas a Cristo. Padre.